Muy buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del 11 de abril. Tenemos acá un mapa mental. Esa es la estructura de un mapa mental que ustedes ya se dieron cuenta que lo que se pide en la tarea es un mapa mental, en la segunda tarea. Un mapa mental de la estructura de los componentes de una computadora. Entonces, algo similar, ustedes van a trabajar para poder entregar esta tarea el sábado. Si no estoy mal, el sábado tiene fecha límite para ser entregada. Entonces, un mapa mental lleva figuras y en este caso puede llevar texto, que no hay ningún problema para poder tener entonces una información más completa sobre el tema de la estructura y componentes de una computadora. Esa sería la segunda tarea. Y tenemos una primera tarea sobre sobre el tema de la combinación de correspondencia. Ese tema también lo vamos a abordar el día de hoy. Entonces, quiero que vayan tomando nota ustedes de lo que se vea el día de hoy específicamente. Iniciando con la estructura de una computadora, vamos a darnos cuenta que se describe en sí lo que es una computadora. La estructura de una computadora representa un sistema que integra diferentes componentes. Y eso lo podemos ver en nuestra computadora, en una computadora, si no la tenemos en casa, en donde tenemos un teclado, tenemos un mouse, tenemos un monitor, tenemos un cajón, y dentro de ese cajón pues hay otros dispositivos, otros aparatos, otras plaquetas o tarjetas que van conectadas entre sí para que funcione lo que es una computadora. Entonces, la computadora está organizada en diferentes niveles, independientes uno de otro, en cuanto a su estructura, pero conservando siempre la interdependencia. Eso quiere decir que sin el monitor no funciona la computadora, sin el teclado no la puede utilizar usted, sin el mouse no la puede utilizar, sin el cajón o sin la memoria RAM no le va a funcionar la computadora. Entonces, todos van entrelazados. Se describirá también la función de los dispositivos y acá vamos a comentar los dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Y hay otros tipos de dispositivos, como por ejemplo, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de comunicación, dispositivos de salida, dispositivos de entrada. Y acá, pues vamos a darnos cuenta de que vamos a hablar específicamente de los de salida de datos, entrada y salida de datos. Cuando los datos son recibidos o enviados desde algún dispositivo conectado a la computadora, se conoce como proceso de entrada y salida de datos. Y el dispositivo de referencia es conocido como periférico. En este caso vamos a hablar de el teclado, el mouse, el monitor. Son periféricos. ¿Por qué? Porque están alrededor para complementar la computadora en sí. El proceso es conocido entonces como comunicación de datos. Se da internamente en la computadora y de manera dinámica con el medio ambiente operativo constituido por dispositivos que sirven como fuente o destino de los datos. Entonces todo sucede dentro de ese cajón, dentro de lo que está conformando la computadora en sus partes internas. Tenemos los dispositivos de entrada que aquí vamos a encontrar el lápiz óptico, el teclado, el módem, el lector de CD, el mouse o ratón y el escáner. Tenemos acá 6 dispositivos de entrada y hay otros que ya vamos a ir ampliando más adelante o en otra sesión. Unidades o dispositivos, lo vuelvo a repetir: teclado, ratón, escáner, lector de código de barras, joystick o control. Hola, profe. Micrófono, webcam y tableta digitalizadora. En este caso, pues sería el escáner. Y las pantallas sensibles al tacto también, hablamos de los monitores, en este caso, que tienen esa característica de ser touch. Las unidades o dispositivos de salida, pues, resumo en que son los monitores, la impresora, las bocinas, los auriculares, algunos lápices que también nos ayudan a dibujar o incluso firmar digitalmente. Esos serían algunos de salida.
Se describirá la función de las unidades de procesamiento, de control y aritmética lógica. Cuando hablamos de esta parte, estamos hablando directamente del CPU, de la unidad central de procesamiento, CPU, que he aclarado en otras sesiones, no es el cajón en sí el CPU de una computadora, sino el CPU es un dispositivo pequeño de 1 pulgada más o menos de ancho por 1 pulgada de largo, o sea, cuadrado, que se encuentra pegado, acoplado a la motherboard y es de donde llegan los datos y salen los datos en una computadora. Entonces, el procesamiento de datos se encarga de transformar y dar tratamiento a los datos, aplicando funciones básicas como son, en este caso, las funciones que pudiéramos trabajar en Excel, que serían las funciones matemáticas y lógicas. La función de control se efectúa en todo momento sobre el procesamiento, el almacenamiento y movimiento de datos. En este caso, cuando usted está trabajando en su computadora, va a estar guardando su información en su computadora. Y cada una de las partes pues tiene una respuesta funcional a los programas que tenga instalados en su computadora. Aquí tenemos entonces la imagen de una computadora y tenemos la unidad central de proceso, cómo ella al final trabaja, la unidad aritmético-lógica, que va y viene la información a registros, y la unidad de control, que de igual manera lleva y trae información. La unidad central de proceso, o el CPU, que es lo que vengo mencionando, pues interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de la computadora. Dicho en una sola palabra, el cerebro de la computadora. Es lo más importante de la computadora. Para que funcione la computadora, para que encienda, para que mande información. Pero recordemos que venimos mencionando también los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de comunicación, etc. Entonces, es el cerebro, muy bien. Entonces, este es el que hace que funcione todas las partes en la computadora. Es donde se realizan la mayoría de los cálculos. La unidad de lógica, que realiza operaciones aritméticas. En este caso, las operaciones matemáticas. La unidad de control, que extrae instrucciones de la memoria, la descifra y ejecuta, llamando, en este caso, todos los procesos que sean necesarios que se realicen en el momento que usted está haciendo las acciones de guardar archivos o crear archivos o algún otro proceso dentro de su computadora. Se describen también cómo se almacena la información en la computadora. El almacenamiento de los datos, mientras se está llevando a cabo la función de procesamiento, cuando se esté tecleando, por ejemplo, los datos son guardados temporalmente en localidades de memoria y por ahí vamos a encontrar lo que ustedes ya conocen, que han visto en quinto, en cuarto, la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria caché, que son 3 tipos de memorias que dentro de una de ellas pues pasa esto, se guarda temporalmente la información del contenido que esté realizando en ese momento, que se van a realizar, en este caso, grandes cantidades de cálculos en el proceso de la computadora o en el procesador de la computadora. La estructura interna de la computadora, estaríamos hablando de 4 componentes principales. La unidad central de procesamiento, CPU, controla la operación de la computadora y ejecuta funciones de procesamiento de datos. Se le conoce como procesador. Unidad de control, controla las operaciones del CPU. Unidad aritmética y lógica, ejecuta las funciones de procesamiento de datos. La memoria principal, almacenamiento de datos de manera temporal. Registros, provee almacenamiento en el CPU. Entrada y salida, movimiento de datos entre la computadora y su medio ambiente externo. Sistema de interconexión, son mecanismos que permiten la comunicación con la unidad de control, la unidad aritmética y lógica de los registros. Aquí se resumiría la estructura interna de una computadora.
Y hablando de las partes en sí que conforman la computadora, dentro del cajón, pues vamos a hablar de una fuente de poder, vamos a hablar de el CPU, vamos a hablar del motherboard, vamos a hablar de la memoria RAM, vamos a hablar entonces también de los interconectores a los diferentes puertos, como puertos USB, puertos PS2, puertos VGA. Se explicará qué se entiende por hardware y qué se entiende por software y cómo estos interactúan. Software, del inglés soft blando, y ware, artículos. Se refiere al conjunto de instrucciones, en este caso se refiere a programas específicamente, que indican a la electrónica de la máquina que modifique su estado para llevar a cabo un proceso de datos. El software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un sistema computacional. Y hardware se refiere al conjunto de dispositivos físicos que forman una computadora. El equipo que debe imprimir a un usuario, hacer trabajos, escribir textos, sacar cuentas, escuchar música, navegar en internet, hacer llamadas, incluso ver películas, etc. Entonces, uno es el sistema o es el paquete de instalación, son los programas, y el otro se refiere específicamente a las partes de la computadora, partes físicas de la computadora. En conclusión, vamos a decir que la computadora ejecuta la función de movimiento de datos entre dispositivos, transferencia de datos desde un dispositivo o una línea de comunicación a otra, escritura o lectura de datos en dispositivos y consecuentemente el procesamiento de datos que esto representa. Esto es la conclusión a la que llegamos después de haber visto lo que es la estructura de una computadora. Y no me referí en este momento con esta presentación solamente a lo físico, sino que también al software o paquetes o programas que se tienen instalados en ese computador, en ese equipo. De esta presentación se pide ya una tarea en el curso. Ustedes deben registrarse, se compartió ya el link de la clase de segundo bimestre de computación. Se registran, ya se les envió también la clave para que ustedes puedan matricularse en este segundo bimestre. Entonces, por favor, esa es la primera recomendación. Regístrense para ver las dos tareas que se encuentran ya colgadas en el curso de computación y programación. Pasamos en este momento a segundo tema. El tema que vamos a ver es combinación de correspondencia. Combinación de correspondencia. Para poder combinar correspondencia, tenemos que tener un documento hecho con anterioridad. Acá se le da a conocer el proceso con una carta de solicitud de empleo. Entonces, yo ya tengo el formato, ya lo tengo hecho, solo de colocarle los datos que necesito de la persona a quien le voy a enviar esta carta. Esta carta se la enviaríamos a 4 personas, o a 5, o al número que ustedes quieran, pero cada carta debe ir bien identificada a la persona directamente. En este caso, acá arriba dice doctor o doctora. Bueno, yo quiero enviársela a la ministra de Educación. Bueno, tengo que saber el nombre de ella. Le coloco el nombre y le coloco también su dirección, por donde vive por lo menos, el municipio, el departamento y el país. De igual forma, se la tengo que colocar a la persona que trabaja en la Coca-Cola. Se la voy a enviar también a la Coca-Cola. Se la envío también a la Pepsi. Se la envío también al Chatún. Entonces, yo tengo que tener los datos de estas personas en un listado. Para ello, entonces, el tema de combinar correspondencia, que es el que estoy iniciando en este momento,
se tiene que teclear primero el documento principal con los datos que van a permanecer para cada uno de los que le vamos a enviar esta carta. Porque estos datos van a ser los mismos para todos. Esa es una de las características. Por eso es que ya lo tengo hecho. De preferencia, entonces, pueden tomarle un pantallazo o pueden tomar una idea para poder tener la idea de qué es lo que se debe hacer en la tarea. Y ahora entonces explico por qué este sería el tema de la primera tarea. Teniendo entonces el documento ya elaborado, busco en una de las pestañas la palabra correspondencia o combinar correspondencia y le doy un clic. Al darle clic, se me despliega una cinta. En esa cinta encuentro los botones de sobres, etiquetas, iniciar correspondencia, seleccionar destinatarios, editar lista de destinatarios que no está activo, resaltar campos de combinación que no está activo en este momento, bloque de direcciones que no está activo, línea de saludo no está activa, insertar campo combinado no está activo, reglas, asignar campos, actualizar etiquetas no está activo, vista previa no está activo y todo el resto no está activo. Entonces, inicio el proceso de combinar correspondencia con el botón que dice iniciar correspondencia. Le doy clic y me da la opción de cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorio, documento normal de Word. Y el último dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Vamos a hacerlo paso a paso porque ya de esta manera vamos a ver cada uno de los pasos para no perdernos en el proceso. Le damos clic entonces en donde dice paso a paso y automáticamente se nos activa una columna, un espacio en el lado derecho de nuestra pantalla y dice combinar correspondencia. Aquí por donde se está moviendo el mouse. Selecciona el tipo de documento. ¿En qué tipo de documento está trabajando? Ya aparece seleccionado cartas. Pero si usted quiere puede cambiar a mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o lista de direcciones. Abajo dice cartas, enviar una carta a un grupo de personas. Puede personalizar la carta para cada destinatario. Hacer clic en siguiente para continuar. ¿Dónde está siguiente? En la parte de abajo dice paso 1 de 6. Siguiente, inicia el documento. Le doy clic en siguiente y ya me cambia la información acá arriba. Combinar correspondencia. Selecciona el documento inicial. Yo ya tengo un documento inicial. Entonces, dejo por defecto seleccionado el botón que dice utilizar el documento actual. Y le doy siguiente en la parte de abajo. Y entonces dice paso 3 de 6. Utilizar una lista existente de destinatarios. Seleccionar de los contactos de audio. Escribir una lista nueva. Como yo no tengo una lista, entonces le voy a dar clic en escribir una lista nueva. Y en la parte de abajo, ahora me aparece, escriba una lista nueva. Escriba el nombre y la dirección de los destinatarios y abajo dice crear. Le doy clic en crear y me aparece este cuadro que ustedes pueden visualizar. En este cuadro, yo encuentro la siguiente información. Escribir información del destinatario en la tabla para agregar más entradas. Haga clic en nueva entrada. Tratamiento, nombre, apellidos, nombre, y esto es lo que la máquina tiene. Pero abajo aparece nueva entrada, buscando, eliminar entrada y personalizar columnas. Le doy clic en personalizar columnas y entonces me aparece otro cuadro encima del anterior y me aparecen los nombres de campos. Y los nombres de campos no son más que los nombres de las columnas que tenía en el cuadro de atrás. Tratamiento, no sé a qué se refiere, entonces como no sé, lo elimino y busco en estos botones eliminar. Acá está, le doy clic en eliminar. Me manda un mensajito preguntándome cuando elimine el campo tratamiento, la información del mismo también será eliminada. ¿Sí o no? Le doy clic en sí porque yo sé que no necesito eso.
Nombre de la organización. Acá dice cambiar nombre. Le vamos a cambiar el nombre porque le vamos a colocar empresa nada más. Empresa, en vez de nombre de la organización, muy largo. Entonces solo escribimos empresa y le damos clic en aceptar. Campo de dirección. Este no me interesa por el momento, lo elimino. Campo de dirección 2, lo elimino también. Ciudad, ciudad está bien. Provincia o estado, no tenemos provincias en Guatemala, lo que tenemos son departamentos, por lo tanto le podemos cambiar nombre. Le damos clic en cambiar nombre y escribimos el nombre de esa columna y le vamos a colocar departamento. Le damos clic en aceptar. Código postal, no me interesa el código postal, lo elimino. País o región, sí me interesa el país, entonces lo voy a dejar, pero solo como país. Le voy a quitar región, entonces le doy clic en cambiar nombre. Borro o región y dejo solo país y le doy clic en aceptar. Teléfono privado, lo elimino porque no quiero en este momento. Teléfono de trabajo, lo elimino porque en este momento no lo necesito. Correo electrónico, lo elimino porque no lo necesito en este momento. Entonces solo me quedan nombre, apellidos, empresa, ciudad, departamento y país. Como solo esos nombres quiero de las columnas, le doy clic en aceptar. Y ahora vean este cuadro en la parte de atrás. Ahí cambió. Ahora dice nombre, apellidos, empresa, ciudad, departamento y país. Ahí está toda la información. ¿Qué tengo que hacer acá? Llenarlo con el nombre de las personas a quienes necesito enviarles la carta. Vamos a enviársela a José. El primer nombre, José. Y apellidos, le vamos a colocar Salguero Muñoz. La empresa en donde trabaja, donde es jefe, porque a José le voy a mandar la carta, sería Coca-Cola. ¿Dónde vive José? José vive en Chiquimula. ¿En qué departamento? Bueno, si vive en Chiquimula, vive en el departamento de Chiquimula, en país Guatemala. Ya terminé con el primer registro. Ahora no le doy enter, sino que le doy clic en nueva entrada, como dice en la parte superior. Acá en este botón. Al darle clic en nueva entrada, se agrega una nueva fila. Y ahora voy a escribir el nombre de la otra persona a quien le voy a enviar la carta. Claudia Ruiz. Claudia Ruiz. La empresa en donde trabaja Claudia Ruiz es Minedu, que es la ministra. ¿Dónde vive ella? Vive en la ciudad de Guatemala. Departamento de Guatemala. Y país, Guatemala. Ya terminé con el segundo registro. Le doy nueva entrada porque necesito otro registro más. Vamos a colocar a Carlos Sagastume. Este trabaja en la Pepsi Cola. Vive en la ciudad de Esquipulas. En el departamento de Chiquimula. Y en el país de Guatemala. Ya terminé con la tercera entrada, que sería la tercera persona a quien le voy a enviar la carta. Necesito a alguien más, nueva entrada. Ahora vamos a colocarle a Jorge Solís. Este trabaja en Chatún. Vive en Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. Y en el país de Guatemala.
acá yo ya terminé mi lista. Solo necesito 5, pero en el caso de ustedes me lo van a trabajar. Ya voy a colocar la instrucción porque allá no les di específicamente cuántos. Necesito que me trabajen ustedes para 10 personas. Entonces, voy a indicarles, voy a ampliarles las instrucciones allá en el curso al rato. Como ya terminé, ahora ya no tengo a nadie más que a quien agregar, solo le doy clic en aceptar. Al darle clic en aceptar, me pide que guarde este archivo. Entonces, este archivo lo voy a guardar como listado de direcciones de Sextopy. Le doy clic en guardar y ya estamos. Ahora me aparece este cuadro para seleccionar o deseleccionar. Como a todos les voy a mandar la carta, le doy clic en aceptar nada más y le doy clic acá abajo, siguiente. Ya me aparece que escriba la carta y toda la información acá, paso 4 de 6. No tengo que hacer ninguna modificación en el paso 4, le doy siguiente. Y en el paso 5 dice que busque el destinatario. No tengo que modificar nada, solo le doy clic en siguiente y ya estoy con el paso 6. Esos serían los pasos. Cierro este cuadro del lado derecho de la pantalla y ahora reviso la cinta. Ahora sí aparece activado editar lista de destinatarios. Aparece activado bloque de direcciones, línea de salud, insertar campo combinado. La característica es que yo tengo los campos. ¿Cuáles son los campos? Los campos son los nombres que yo le dejé a cada columna que ya llené. Entonces le doy clic en insertar campo combinado, acá donde ven ustedes cómo se abre, y aparecen nombre, apellidos, empresa, ciudad, departamento y país. Serían los mismos que yo ya ingresé allá en la lista. La característica es que tengo que colocar el puntero donde quiero que aparezca el nombre de las personas a quienes les voy a enviar la carta. Entonces lo necesito abajo de doctora o doctor. Voy a insertar nombre. Y acá aparece la palabra nombre. Solo le doy un espacio porque solo me va a aparecer el nombre. E inserto apellidos. Ya tengo nombre y apellidos. Ahora en la parte de abajo quiero insertar la empresa donde la que representa a este señor o señora. De ahí, en la parte de abajo de empresa, voy a colocar ciudad, doy un espacio y puedo agregarle una coma acá porque puedo modificar también, no hay ningún problema. Departamento, una coma y un espacio y país. Y ahí estamos. Ahora, buscamos el botón que dice comprobación de errores. Por acá donde coloco el puntero, vean, si se está moviendo, dice comprobación de errores. Le doy un clic y me aparece un cuadrito con 3 opciones. La máquina me deja seleccionada la segunda. Esa es la que vamos a ocupar. En este cuadrito solo le damos clic entonces en aceptar. Al darle clic en aceptar, les cuento de que automáticamente la máquina me va a agregar todas las cartas con todos los nombres que yo llené allá en la lista. Como tengo allá 4 nombres, pues me van a aparecer 4 cartas. Ya no va a aparecer nombre y apellido, sino que va a aparecer el nombre. Luis, Claudia, Carlos, Jorge, son los que van a aparecer y sus apellidos. Entonces se va a crear un nuevo archivo. El nuevo archivo va a tener las 4 cartas. En este caso sería las cartas combinadas. Este archivo que tenemos ahorita, este sería el archivo modelo. En este caso sería la carta modelo. Porque en este no tenemos las 4 todavía. Solo tenemos una. Pero al darle clic en aceptar, se me va a crear otro archivo con las 4 cartas. Entonces le voy a dar clic en aceptar en este momento. Y ya se generaron las 4 cartas. Y acá se las muestro.
Vean ustedes. Tenemos la carta número 1 con José Salguero Muñoz, representa la Coca-Cola, vive en Chiquimula, en el departamento de Chiquimula, Guatemala. Veamos la segunda. Segunda hoja. Segunda carta, perdón. Claudia Ruiz, Mineduc, Guatemala, Guatemala, vive en Guatemala. Veamos la tercera carta. Carlos Agastume, Pepsi-Cola, Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. Veamos la cuarta carta. En el mismo archivo están Jorge Solís, Chatún, Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. Entonces, este archivo que se creó se llama automáticamente cartas-word. Este que tiene las 4 cartas lo vamos a guardar nosotros como cartas combinadas. Y la carta que les acabo de cerrar, que estábamos haciendo, en donde aparecía solo la palabra nombre y apellido, esa se va a guardar como carta modelo. Entonces, ¿cuántos archivos creamos en esta oportunidad? Creamos 3. La lista de destinatarios de Sextopy, la carta modelo y las cartas combinadas. Serían 3 archivos los que acabamos de crear acá. Este sería el tema de combinación de correspondencia. Estoy seguro, este tema no es nuevo para ustedes. Este tema lo vieron en cuarto. Espero en Dios que así haya sido. Y ahorita estamos prácticamente retomando y cimentando ese conocimiento adquirido. Tenemos 4 minutos. Pueden abrir sus micrófonos si es que hay preguntas. Profe, Dígame. esos 3 archivos son los que tenemos que subir a la primera tarea, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por la pregunta. Esos 3 archivos son los que deben subirse en la primera tarea. Pero yo le voy a ampliar las instrucciones allá en la tarea porque usted me lo va a trabajar con 10 destinatarios. ¿Sí? Y le voy a cambiar la carta. La carta va a ser diferente. Le voy a dar instrucciones para la carta. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Tenemos 3 minutos. Sobre la tarea 1 y la tarea 2. Profe, Dígame, Stephanie. también nos irá a mandar el link, ¿verdad? Link de De la clase de hoy. la clase. Sí, sí. Se los comparto ¿Sí? hoy mismo. Bueno, está bien, gracias. Bien, si no hay nada más que decir, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy, domingo 11 de abril. Ha sido un gusto. Pasen feliz domingo, feliz semana. Nos vemos entonces el otro domingo. Adiós, profe. Adiós. Feliz día, profe. Adiós. Feliz día. Gracias. Dios.